Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a desatar la curiosidad de muchísimos de ustedes. Si han estado atentos a las noticias del espectáculo, sabrán de quién vamos a hablar. Sí, ya lo han adivinado por el título, aunque ya saben que a mí me gusta ir un poquito más allá. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Can Yaman. Pero no solo de su vida profesional, no. Vamos a desvelar todos los detalles, secretos y anécdotas que la guapísima Demet Özdemir ha revelado sobre su vida junto a él. ¿Cómo son los días con Can Yaman según la perspectiva de Demet? Prepárense para un viaje íntimo y revelador. Y antes de empezar, ya saben, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Seamos sinceros, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las parejas más comentadas y adoradas en Turquía y más allá de sus fronteras. Cuando la serie Erkenci conquistó el corazón de millones de espectadores, la química entre sus protagonistas era tan palpable que los rumores de un romance no tardaron en surgir. Y vaya si acertaron. Ahora, con el tiempo y quizás con una perspectiva más serena, Demet ha empezado a abrirse un poco más sobre lo que significó compartir su vida y su día a día con el actor que ha conquistado el mundo. No estamos hablando de chismes vacíos, sino de las impresiones de alguien que vivió esa etapa de cerca, que compartió amaneceres, rodajes y momentos privados. ¿Qué hay detrás de esa imagen de galán mediático? ¿Cómo es realmente Can Yaman en la intimidad, en esos momentos donde las cámaras no apuntan? Demet, con su habitual carisma y honestidad, nos ha dado pinceladas de lo que fue y lo que es, o lo que fue compartir la vida con él. Imaginen esto, un día cualquiera en la vida de una pareja de actores tan populares. ¿El despertador suena, o no suena? Porque a menudo en el mundo del entretenimiento, los horarios son cualquier cosa menos cualquiera. Demet ha compartido que Can es una persona con una energía desbordante, algo que ya intuíamos viendo su presencia en pantalla. Pero esa energía se traduce en la vida real en una persona que no para quieta, que busca constantemente la actividad, la novedad. No es alguien que se conforme con estar tumbado en el sofá todo el día, para nada. Según sus palabras, Can es alguien que necesita moverse, que disfruta de la actividad física, algo que va mucho más allá de las rutinas de gimnasio que a veces vemos. Hablamos de una vitalidad que contagia, que puede ser tanto inspiradora como, a veces, un poco abrumadora para alguien que quizás tenga un ritmo un poco más tranquilo. Y hablando de rutinas, Demet ha revelado que Can tiene hábitos bastante marcados, y uno de ellos es la importancia que le da a la actividad física. No es solo por estética, aunque ya sabemos que su físico es uno de sus grandes atributos. Es más bien una forma de canalizar esa energía, de mantenerse centrado. Imaginen que un día cualquiera, en lugar de desayunar tranquilamente, se levantan y la primera parada es el gimnasio, o una sesión de running al aire libre. Demet ha mencionado que Can es muy disciplinado con sus entrenamientos, y esa disciplina no solo se refleja en su físico sino también en su mentalidad. Es una persona que cree en el esfuerzo, en la constancia, y eso es algo que sin duda, debió influir en la dinámica de su relación. No es solo el guapo de moda, es alguien con metas y con la disciplina para alcanzarlas. Pero no todo es sudor y disciplina, ¿verdad? En cualquier relación, lo que realmente une a las personas son esos momentos de conexión, de risas, de conversaciones profundas. Y aquí es donde Demet nos da detalles más íntimos. Ha descrito a Can como una persona muy apasionada, no solo en su trabajo, sino en todo lo que hace y en las personas que le importan. Esa pasión se traduce en una forma de vivir la vida con intensidad, con ganas. A veces esa intensidad puede ser un torbellino, una explosión de emociones y de proyectos. Y es que Can es conocido por ser un soñador, alguien que tiene grandes aspiraciones y que trabaja incansablemente para lograrlas. Demet ha sido testigo de esa ambición, de esa determinación que lo mueve. ¿Y cómo es ese despertar compartido? Demet ha insinuado que los días con Can podían ser bastante animados desde el principio. Quizás un café mientras planean el día, o simplemente un momento de complicidad antes de que la vorágine del trabajo los absorbiera. Ha mencionado que Can es una persona que disfruta de las pequeñas cosas, de los momentos sencillos, a pesar de la fama y el ajetreo. Esto es algo que siempre llama la atención de las celebridades, esa capacidad de anclarse en lo real, en lo cotidiano, cuando el mundo que los rodea es tan irreal.
Imaginas compartir una mañana cualquiera con él, sabiendo que eres el centro de atención de millones. Demet ha dado a entender que en su burbuja buscaban esa normalidad, esos instantes de paz. Por otro lado, algo que también ha resaltado Demet es el sentido del humor de Can. No es solo la sonrisa que vemos en las fotos, sino un humor que puede ser juguetón, a veces un poco pícaro, y que definitivamente alegra el ambiente. Imaginen despertarse y que el primer gesto sea una broma, una sonrisa cómplice. Esos detalles son los que hacen una relación especial, los que crean recuerdos duraderos. Demet ha descrito momentos de risas compartidas de complicidad, que son el sello de cualquier pareja feliz. Y es que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas con sus propias personalidades, con sus propias formas de conectar. También ha tocado el tema de la comunicación. En cualquier relación, la forma en que nos comunicamos es fundamental. Y Demet, al hablar de Can, ha insinuado que es una persona que puede ser muy directa, muy honesta. A veces esa honestidad puede ser refrescante, especialmente en un mundo donde las palabras a menudo se miden con cuidado. Ha mencionado que Can no se anda con rodeos, y eso, en ciertos aspectos, puede ser muy positivo. Significa que sabes dónde estás parado, que no hay segundas intenciones ocultas. Es una comunicación transparente, aunque a veces, como en cualquier relación, pueda generar sus pequeños debates. Uno de los aspectos más intrigantes que Demet ha compartido es la faceta de Can como compañero. Ha descrito momentos en los que él ha sido un gran apoyo, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Cuando compartes el mismo camino, el mismo entorno profesional, es fundamental tener a alguien que te entienda, que comparta tus inquietudes, tus éxitos y tus fracasos. Demet ha insinuado que Can en su momento fue esa persona para ella. Un compañero que la impulsaba, que creía en ella, y que compartía esa misma pasión por la actuación. Eso es algo que va más allá de la atracción física o la fama. Es una conexión más profunda, basada en el respeto y el apoyo mutuo. Y no podemos olvidar la parte de la espontaneidad. Can Yaman es conocido por ser alguien que no le teme a los cambios, que se lanza a la aventura. Demet ha compartido que los días con él a menudo tenían un toque de imprevisibilidad. Quizás un viaje de último minuto, una idea loca que surge de la nada, o simplemente una forma de vivir el día a día con esa chispa de sorpresa. Para alguien que busca la rutina, esto podría ser un desafío, pero para alguien que disfruta de la aventura, de lo inesperado, es un aliciente constante. Imaginen que un día normal se convierte en una escapada improvisada, en una noche de estrellas bajo el cielo. Esos son los momentos que crean anécdotas y que hacen la vida más interesante. Demet también ha hablado, de forma sutil, sobre cómo Can maneja la fama. Es algo que no es fácil de sobrellevar, especialmente cuando te conviertes en un ídolo mundial. Ella ha insinuado que él tiene una forma particular de lidiar con la atención mediática, una forma de mantenerse un poco al margen, de proteger su espacio personal. Y eso es algo que requiere mucha fortaleza mental, mucha capacidad de discernimiento. No es solo tener que sonreír para las cámaras, sino saber cuándo desconectar, cuándo ser tú mismo, lejos de los focos. Demet ha sido testigo de esa habilidad, de esa forma de navegar en el complejo mundo de la celebridad. Y si hablamos de los días normales, esos en los que no hay rodajes ni eventos, ¿cómo se imaginan que serían? Demet ha dado a entender que Can disfruta de la tranquilidad también. Quizás un paseo por la naturaleza, una cena íntima, o simplemente un tiempo para relajarse y recargar energías. No es solo la imagen del hombre activo y enérgico que vemos en las redes sociales. También hay una faceta más reposada, más reflexiva. Y es que al final, detrás de la figura pública, hay una persona con sus propios ritmos, sus propias necesidades. Demet ha sabido captar y compartir esa dualidad, esa mezcla de intensidad y serenidad que caracteriza a Can. Ahora, sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué queda de todo esto? Las relaciones, como la vida misma, evolucionan. Pero los recuerdos, las experiencias compartidas, eso queda. Y lo que Demet ha revelado nos permite tener una imagen más completa, más matizada, de un hombre que ha cautivado a millones. No es solo un rostro bonito, es una personalidad compleja, llena de matices, con una energía vital impresionante, con una disciplina férrea, con un sentido del humor contagioso y sobre todo con una pasión arrolladora por la vida y por su trabajo. Demet ha sido una testigo privilegiada de todo esto, y su perspectiva nos ha permitido asomarnos a esa realidad.
En resumen, lo que Demet Özdemir nos ha desvelado sobre Can Yaman es la imagen de un hombre enérgico, apasionado, disciplinado, con un gran sentido del humor y una forma muy propia de vivir la vida. Ha compartido pinceladas de sus rutinas, de su forma de ser, de su apoyo como compañero y de su habilidad para navegar en el mundo de la fama. Son detalles que sin duda nos ayudan a entender un poco mejor a la persona detrás del personaje, a ese actor que ha conquistado tantos corazones. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy al mundo de Can Yaman a través de los ojos de Demet. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión tan íntima y reveladora. ¿Qué les pareció lo que Demet ha contado? ¿Les sorprendió alguna de las facetas de Can Yaman? Me encantaría saber su opinión. Déjenmelo todo en los comentarios aquí abajo, su feedback es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.